Bueno, en este video vamos a ver cómo podemos calcular el área que se encuentra encerrada entre dos funciones, por ejemplo, cuando tenemos un caso como este. Para poder ir explicando cómo se resuelven este tipo de ejercicios, nos vamos a valer de un ejemplo que es el siguiente. Nos piden que calculemos el área que se encuentra comprendida entre la función y1, que es una parábola, x al cuadrado, y una función y2, que es una constante, es una recta horizontal, que vale 2. Y nos piden que calculemos el área que se encuentra entre estas dos funciones, pero solamente del lado positivo del eje de las x. Es decir, solamente el área que se encuentra entre las dos funciones, pero está del lado derecho de los ejes. Bien. Para poder comprender qué pasos tenemos que hacer, vamos a hacer un análisis gráfico rápidamente para que sea un poquito más claro cómo tenemos que plantear este ejercicio. Primero lo que vamos a hacer es graficar las dos funciones. Tenemos el gráfico de la parábola y el gráfico de la recta horizontal y igual a 2. Si juntamos estas dos funciones en un solo gráfico, vamos a analizar cuál es el área que tenemos que integrar, que tenemos que calcular. El área que tenemos que calcular es el que está comprendido entre las dos funciones, es decir, esta parte que está encerrada por la curva negra y la curva azul, pero solamente la que está del lado positivo de las x, es decir, la que está a la derecha del eje vertical. Nos sobrevive entonces esta partecita que estamos marcando acá. Si hacemos un análisis gráfico rápido, vamos a ver que estas funciones se intersectan en un punto. Y ese punto es 1,42, que después vamos a ver cómo podemos calcularlo analíticamente. Si pensamos, o mejor dicho, sabiendo que cuando calculamos la integral de una función, lo que estamos haciendo es calcular el área debajo de esa función, entonces, si yo calculo la integral definida entre los límites 0 y 1,42 de esta función y1, lo que voy a estar encontrando es el área que se encuentra encerrada entre 0 y 1,42 abajo de la función y1, toda esta parte gris. Si hacemos lo mismo con la función y2, es decir, calculamos la integral definida entre 0 y 1,42 de esta función, de esta recta, lo que vamos a encontrar es el área que se encuentra delimitada entre 0 y 1,42 de la función y2. Pero el área que nosotros necesitamos no es ninguna de estas dos, sino que es esta parte que se encuentra acá solamente. Podemos ver de los gráficos, podemos darnos cuenta que si a esta área le restamos esta área de acá, vamos a encontrar el área que necesitamos, que sería la roja. Entonces, en definitiva, lo que nosotros tenemos que hacer para calcular el área que se encuentra encerrada entre dos funciones es una resta de integrales. Eso lo vamos a ver ahora en esta ecuación que nos queda acá. Recordemos que la integral definida entre 0 y 1,41 de la función y2, que era la recta horizontal, no es nada más que el área encerrada entre 0 y 1,42 abajo de esta función. Lo mismo pasa con la integral y1. Entonces, esta integral, que es la resta de las dos, me representa el área de esta menos el área de esta, resultando en el valor que yo quiero encontrar. Para poder resolver estos ejercicios, vamos a seguir una serie de pasos que son los siguientes. Antes de ponernos a calcular integrales, primero que nada siempre tenemos que graficar las funciones que nos están dando. El primer paso siempre es graficar las funciones en un mismo gráfico, así es posible visualizar dónde está el área que queremos calcular. Como segundo paso vamos a analizar en base a ese gráfico cuál es la función que se encuentra arriba y cuál es la función que se encuentra abajo en la zona en la que queremos, en la zona en la que nos interesa calcular el área. Si volvemos a la diapositiva anterior, por ejemplo, podíamos ver
que en esta zona que nos interesaba, la función que estaba arriba era I2 y la función que estaba abajo era I1. Luego de hacer este análisis, vamos a calcular analíticamente, es decir, en cuentas, el punto en el que se intersectan las dos funciones. Y una vez que hicimos estos tres pasos, recién ahí vamos a estar en condiciones de poder calcular la integral definida de la función que está arriba menos la función que está abajo, utilizando la regla de Barrow. Si resolvemos el ejemplo que estábamos viendo y seguimos los pasos que vimos en la diapositiva anterior, primero graficamos las funciones I1 e I2 en un mismo gráfico. Luego analizamos cuál función se encuentra arriba y cuál se encuentra abajo. Vemos que en la zona donde queremos calcular el área, la función que se encuentra arriba es I2 y la función que se encuentra abajo es I1. Luego el tercer paso era calcular el punto donde se intersectan ambas funciones. Para esto lo que vamos a hacer es igualar las dos funciones, es decir, hacer I1 igual a I2. I1 es x cuadrado, I2 es 2. Entonces, una vez que igualamos las funciones, despejamos x y el valor que encontremos para x va a ser el punto donde se intersectan ambos gráficos de las funciones. Ahora que ya resolvimos estos tres pasos, vamos a continuación a resolver la integral correspondiente para calcular esta área. Dijimos que la integral era la resta de la función que estaba arriba menos la función que estaba abajo evaluada en los límites de integración. A mí me interesa calcular el área entre 0 y 1,41, que es donde se intersectan mis funciones. Reemplazamos por los valores, I2 era 2, I1 era x cuadrado. Sabemos que las integrales las podíamos distribuir con la suma y la resta, y que este 2, como era una constante, lo podemos sacar afuera de la integral. Y ahora estas integrales son sencillas de resolver por tabla. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar directamente la regla de Barrow. Barrow me decía que la integral definida entre 0 y 1,41 de esta función, que acá vendría a ser 1 por diferencial x, era igual a la función ya integrada evaluada en 1,41 menos la función ya integrada evaluada en 0. Es decir, la función ya integrada de 1 es x. X evaluada en 1,41 es 1,41, multiplicado el 2 que teníamos afuera. Menos la función ya integrada, que es x, evaluada en 0. O sea que me va a quedar 0 multiplicado por el 2 que tenía afuera. Menos la otra integral. Aplicamos nuevamente la regla de Barrow. La función ya integrada de x al cuadrado es x a la 3 dividido 3. Evaluada en 1,41 es 1,41 a la 3 dividido 3. Menos x a la 3 dividido 3 evaluado en 0. Si resolvemos estas cuentas, 2 por 1,41 nos da 2,82 menos 2 por 0, que es 0, menos 1,41 a la 3 dividido 3 nos da 0,93 menos 0 a la 3, que es 0. 0 dividido 3 nos vuelve a dar 0. Entonces, el resultado final es 2,82 menos 0,93 igual a 1,89. Este número que encontramos acá corresponde al valor del área que está encerrada adentro de las dos curvas correspondientes a las funciones I1 y a la función I2. Entonces, haciendo un repaso rápido, los pasos a seguir para resolver un ejercicio donde nos piden calcular el área encerrada entre dos funciones es, primero, graficar las dos funciones, siempre. Luego, evaluar qué función se encuentra por encima y cuál se encuentra por debajo. Cuando tengamos que integrar, cuando tengamos que armar la integral, vamos a hacer la integral definida de la función que está arriba menos la función que está abajo. Luego tenemos que calcular los límites de integración.
para conocer los límites de integración tenemos que saber dónde se intersectan esas funciones y para eso igualamos las funciones y despejamos x. Y por último, una vez que ya sabemos qué función está arriba, qué función está abajo y cuáles son los límites de integración, resolvemos la integral correspondiente y utilizamos la regla de Barrow. Esto es todo, son todos los pasos a seguir para poder resolver un ejercicio de cálculo de áreas entre dos funciones. Recuerden seguir estos pasos, son importantes, siempre graficar y poder establecer bien los límites. Y no nos olvidemos siempre que en integrales definidas lo que vamos a encontrar como resultado es un número sin la constante de integración y ese número va a representar el área que estamos calculando.